Abogado nivel Dios habla del policía que se defendió del robo. Que es el del policía que se defendió del ataque de dos sujetos que le quisieron sustraer su moto y terminó ocasionando el occiso de uno de ellos. Sintéticamente lo que ocurrió, dos sujetos en moto se aproximan a otro sujeto que circulaba en otra moto con su pareja, que terminó siendo personal policial, pero que iba vestido de civil. Uno de ellos se baja, le sustrae su vehículo y cuando se sube para irse en la moto que había robado, el sujeto pasivo extrae un arma de fuego, efectúa creo que 4 detonaciones y acaba con su vida. Entonces se generó todo un debate en relación a si era legítima defensa, si era exceso o si era un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Bien, en ese sentido el análisis lo tenemos que iniciar por lo que dice la ley, que dice el artículo 34 del Código Penal. Esto fundamentalmente porque hay una pauta hermenéutica de la Corte Suprema que dice que cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar, y que los términos utilizados en la ley no son superfluos, sino que fueron empleados con el fin de ampliar, restringir o modificar derechos. En este sentido, el artículo 34, inciso 6 del Código Penal dice que no es punible el que obrara en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurriera una agresión ilegítima, hubiera necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y hubiera falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Hubo una agresión ilegítima? Bueno, creo que eso es incuestionable. Los ladrones no tenían derecho a sustraer el vehículo de quien fuera la víctima. No solo que no tenían derecho, la víctima tampoco tiene el deber de soportar lo injusto, por lo cual eso está completamente acreditado. ¿Había necesidad racional del medio empleado? Desde mi punto de vista, sí, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en profundidad, pero sí, porque no había otro medio más idóneo para repeler esa agresión y tampoco había por qué tolerar esa agresión. ¿Hubo falta de provocación suficiente por parte del sujeto pasivo? Sí, venía circulando en su vehículo, no es que provocó el ataque de ningún modo, salvo que algún progresista lobotomizado sugiera que andar circulando arriba de una moto de determinada calidad, que la verdad que no parecía que fuera una moto de alta gama, importa una provocación suficiente para ser robado, y bueno, ahí sí, cerramos las puertas del país y arrancamos de vuelta, porque es imposible sostener tal disparate. Ahora bien, una primera controversia que se generó es, bueno, que el policía, justamente por ser policía, está sujeto a unos determinados protocolos para el uso de la fuerza letal, y que el uso de la fuerza letal solo es admisible en caso de que corra peligro su vida o la vida de un tercero. Pero a ver, el policía en este caso no obraba como policía, estaba obrando como individuo, y como individuo el policía tiene derecho a defender su propiedad, porque recordemos que el artículo 34 del Código Penal autoriza o establece que no es punible el que obrare en defensa propia o de sus derechos, no solamente de la vida, sus derechos, la propiedad es un derecho. ¿O acaso sería racional sostener que el funcionario público, por ser funcionario público, ya no tiene derecho a la legítima defensa? En ese sentido, la Corte, en el precedente Maistegui con Acevedo, mutatis mutandis, o cambiando aquello que hay que cambiar para hablar en español y no en latín, señala que admitir tal cosa importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos que por su cargo o función pública quedarían huérfanos de tutela constitucional y expuestos a agravios impunes. Es verdad, Maistegui con Acevedo, que tiene que ver con el derecho al honor, y señala que los funcionarios públicos tienen por qué tolerar cualquier afrenta al honor por su condición de funcionarios públicos, que hay límites. Es cierto que no tiene que ver con la legítima defensa, pero entiendo que establece un criterio que con mínimas facultades de abstracción se puede aplicar al presente caso, y que tiene que ver con que ninguna categoría de ciudadanos queda por fuera del amparo de la Constitución Nacional, en este caso de la protección al derecho de propiedad, o tiene que tolerar cosas que los demás no, en medidas absolutas. Ahora bien,
Otra controversia, la más, o no la más, la favorita de los progresistas, se estaba yendo, no había agresión, sí, pero hay un pequeño detalle, se estaba yendo con la moto de la pobre víctima del robo. Entonces, recordemos de vuelta que cuando la ley es clara, nada corresponde interpretar, y que el artículo 34 del Código Penal exime de pena al que obrare en defensa propia o de sus derechos, no solamente en defensa de la vida. Ahora bien, alguien va a decir, bueno, pero ¿se puede matar por una moto? ¿Se puede matar por la propiedad? A ver, ustedes tienen que tener presente que por ahí para ese policía, esa moto es el ahorro de toda su vida, que es el medio que utiliza para ir a trabajar. O sea, que no es una moto de una colección de motos que tiene. Pero por otro lado, vamos de vuelta a lo mismo. Y entonces, ¿qué tengo que dejar que me roben? O sea, la solución sería dejar que me roben. En este sentido, debo citar el Manual de Derecho Penal de Enrique Bacigalupo en la página 123, que establece que el fundamento de la defensa necesaria se ve en el principio según el cual el derecho no necesita ceder ante lo ilícito. No solo se acuerda un derecho de defensa individual, sino también una ratificación del orden jurídico como tal. También sostiene Bacigalupo en la página 124 que no se requiere que haya proporcionalidad entre el daño que se le causa con la defensa al agresor y el daño que hubiera causado la agresión. Es decir, sí, efectivamente, el que está obrando antijurídicamente es quien está atacando a quien se defiende y por tanto no puede reclamar el amparo del derecho quien por propia voluntad decide exponerse con un comportamiento antinormativo. Pero por otro lado, resulta muy clara una cita de Hans Welzel en Derecho Penal Alemán, tomo 2, página 121, cuando dice: la agresión perdura aún después de la consumación formal de un delito, mientras ella mantiene todavía intensivamente la lesión del bien jurídico. De ahí, y escuchen esto, de ahí que es admisible la legítima defensa en contra del ladrón que huye con el botín. Sostiene Hans Welzel que es admisible la legítima defensa en contra del ladrón que huye con el botín. Algunos me dicen, bueno, pero Welzel, de caño es Welzel. Y bueno, Welzel porque es viejo, Pavlik porque es muy nuevo, Soler porque es facho, Roxin porque es alemán, Jacobs porque es otro alemán. Entonces no aplicamos a nadie y aplicamos un criterio progresista carente de toda racionalidad. Estos principios son principios atemporales, con lo cual, independientemente del momento en el que fueron escritos, entiendo que son de plena vigencia y aplicación.